Imagina que llevas una mochila cargada de cosas innecesarias, pensamientos que te drenan, hábitos que te limitan, personas que restan en lugar de sumar. Cada día sigues caminando con ese peso sin darte cuenta de cuánto te frena. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera transformación no ocurre con ruido ni con grandes anuncios, sino en silencio? Hay cosas en tu vida que necesitas soltar sin explicaciones, sin justificaciones, sin mirar atrás. Porque cuando aprendes a eliminar en silencio lo que ya no te sirve, recuperas tu energía, tu paz y tu enfoque. Hoy descubrirás qué necesitas dejar atrás para avanzar sin cargas innecesarias. Antes de empezar, quiero que hagas un compromiso contigo mismo. Escribe en los comentarios: cada día es una oportunidad para cambiar y fortalecer mi vida. Al hacerlo, no solo reafirmas tu decisión de crecer, sino que también inspiras a otros a hacer lo mismo. Ahora, vamos con lo que realmente necesitas eliminar en silencio para avanzar. Número 1. La necesidad de hablar de tus metas. Cuando tienes un objetivo en mente, la tentación de compartirlo con los demás es grande. Queremos que la gente sepa lo que estamos planeando, buscamos validación, apoyo o simplemente el placer de hablar de ello. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que este impulso puede ser una trampa. Al hablar de nuestras metas, obtenemos una sensación prematura de logro, como si con solo expresarlas ya estuviéramos avanzando. Pero no es así. De hecho, esto puede ser un obstáculo real para el progreso. La ciencia respalda esta idea. Estudios en psicología cognitiva han demostrado que cuando compartimos nuestras metas con los demás, nuestro cerebro libera dopamina, el neurotransmisor asociado con la recompensa y la satisfacción. Nos sentimos bien, como si ya hubiéramos dado un gran paso hacia la meta, pero esta sensación es engañosa. En lugar de impulsarnos a actuar, puede disminuir nuestra urgencia por hacer el trabajo real. Nos relajamos, creyendo que ya estamos en el camino correcto, cuando en realidad solo hemos hablado sobre ello. Los estoicos nos invitan a la acción, no a la charla vacía. Epicteto decía que no deberíamos hablar demasiado sobre lo que vamos a hacer, sino simplemente hacerlo. Marco Aurelio nos recuerda que el propósito de la vida es actuar en concordancia con la virtud, no impresionar a los demás con nuestras intenciones. Y Séneca advertía que gastar energía en la opinión ajena es un desperdicio, porque el verdadero trabajo ocurre en la práctica, no en la conversación. Cuando hablas demasiado de tus objetivos, también te expones a las expectativas externas. La gente empezará a preguntarte cómo va tu progreso, a opinar sobre lo que deberías hacer o, peor aún, a dudar de ti. Este ruido externo puede desmotivarte o hacer que tu atención se desvíe de la acción real. En lugar de concentrarte en el trabajo, podrías terminar preocupado por la percepción que los demás tienen de ti y de tus planes. La mejor estrategia es el silencio. Trabaja en tus metas en privado, sin alarde, sin buscar la aprobación de los demás. Deja que tus resultados hablen por sí mismos. Cuando alcanzas un objetivo, no necesitas anunciarlo, porque el éxito se nota sin necesidad de palabras. Esta forma de actuar te da poder, te mantiene enfocado y elimina la distracción de la validación externa. Además, cuando evitas hablar de tus metas, tienes más margen para cambiarlas si es necesario. A veces, en el camino nos damos cuenta de que lo que creíamos querer no era realmente lo que necesitábamos. Si ya has anunciado tu meta públicamente, puedes sentirte presionado a seguir adelante solo para no parecer inconstante o indeciso. Pero si trabajas en silencio, puedes ajustar tu rumbo sin miedo al juicio externo, guiado solo por lo que realmente es mejor para ti. Esto no significa que debas ser un ermitaño y nunca compartir nada con nadie. Si tienes un mentor, alguien en quien confíes y que pueda ayudarte a mantenerte en el camino correcto, es válido discutir ciertos aspectos de tus metas. Pero hazlo con moderación y solo con personas que realmente aporten valor a tu proceso.
No necesitas el reconocimiento de todos, solo la claridad interna para seguir adelante con disciplina. La autodisciplina es clave. En lugar de depender de la motivación externa que puedes obtener al hablar de tus metas, cultiva la capacidad de actuar sin necesidad de estímulos externos. Despiértate y trabaja en tu propósito sin esperar aplausos. Levántate cada día con la determinación de avanzar, no porque alguien te lo recuerde, sino porque has decidido hacerlo. Con el tiempo, este enfoque trae resultados impresionantes, sin distracciones, sin la necesidad de validación, sin la trampa de la satisfacción prematura. Avanzas de manera real y efectiva. Te conviertes en alguien que no solo habla de lo que hará, sino que lo hace. Y cuando miras atrás, verás que cada paso fue tuyo, sin adornos, sin promesas vacías, solo esfuerzo constante. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de hablar sobre una meta que te entusiasma, detente un momento. Pregúntate, ¿quiero la satisfacción momentánea de hablar de esto o quiero la verdadera satisfacción de haberlo logrado? Guarda silencio, trabaja y deja que los resultados sean la única prueba que necesitas. Número 2. Evitar personas y actividades que drenan energía. Las personas y actividades que nos drenan energía son como fugas invisibles en nuestra vida. Nos desgastan lentamente, nos sumergen en ciclos de agotamiento y nos alejan de aquello que realmente importa. El estoicismo nos enseña que nuestra energía mental y emocional es un recurso valioso, y como cualquier recurso, debemos protegerlo con determinación. Si dejamos que nuestra atención se disperse en relaciones tóxicas o actividades sin propósito, nunca alcanzaremos la claridad ni la fortaleza necesarias para vivir una vida plena. La clave está en identificar aquello que nos resta más de lo que nos aporta. No se trata de huir de los desafíos, porque el estoicismo no promueve la comodidad, sino la virtud y el crecimiento. Sin embargo, hay una gran diferencia entre enfrentar dificultades que nos hacen más fuertes y permitir que situaciones inútiles nos consuman. Las quejas constantes, la negatividad, los dramas innecesarios y las distracciones sin sentido nos roban la oportunidad de vivir con propósito. Establecer límites es un acto de autodisciplina y amor propio. No es egoísmo ni frialdad. Es la comprensión de que cada momento que desperdiciamos en lo irrelevante es un momento que podríamos haber dedicado a mejorar nuestra mente, a cultivar relaciones significativas o a avanzar hacia nuestras metas. Marco Aurelio lo tenía claro. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Dejar de justificar nuestra permanencia en entornos que nos desgastan es un primer paso hacia la acción. Cuando nos rodeamos de personas que nos inspiran y nos desafían a ser mejores, nuestra visión del mundo cambia. No significa buscar perfección en los demás, ni esperar que sean siempre positivos, sino valorar la compañía de aquellos que nos elevan en lugar de hundirnos. Séneca hablaba de la importancia de elegir bien a nuestros amigos, porque nuestra mente se moldea con lo que consumimos, ya sean ideas, conversaciones o hábitos. Si pasamos tiempo con quienes tienen ambiciones y una actitud resiliente, inevitablemente adoptaremos esa mentalidad. Eliminar actividades que no estén alineadas con nuestras metas es otro aspecto fundamental. La procrastinación, el entretenimiento vacío y las preocupaciones innecesarias nos alejan de nuestra esencia. Epicteto nos recuerda que debemos ocuparnos de lo que podemos controlar y soltar lo demás. No podemos cambiar el ruido externo, pero sí podemos decidir qué merece nuestra atención. Si una actividad no contribuye a nuestro crecimiento o paz mental, es un ancla que nos mantiene estancados. Cuando reducimos las distracciones y nos enfocamos en lo esencial, algo poderoso sucede. Recuperamos nuestra energía. La motivación ya no es un impulso fugaz, sino una fuerza constante que nos impulsa a actuar.
Dejamos de sentirnos agotados por compromisos que nunca quisimos aceptar y empezamos a experimentar la satisfacción de vivir según nuestros propios valores. Controlar nuestra vida no significa manipular el futuro, sino decidir con intención cómo usamos nuestro tiempo y a quién permitimos influir en nuestro estado mental. El estoicismo nos recuerda que somos arquitectos de nuestra existencia. Si permitimos que otros diseñen nuestra realidad, nos convertimos en esclavos de sus expectativas. Pero si tomamos la responsabilidad de elegir a las personas y actividades que fortalecen nuestra mente y espíritu, construimos una vida con propósito y serenidad. Esto no significa aislarse del mundo ni cortar lazos con todos. A veces no podemos evitar ciertas relaciones, ya sea por trabajo o por circunstancias familiares. Pero sí podemos decidir cuánto poder les damos sobre nuestras emociones. El estoicismo enseña que nadie nos hiere sin nuestro consentimiento, que lo que nos afecta no es lo que sucede, sino nuestra interpretación de ello. Aprender a tomar distancia emocional es clave. Si alguien en tu vida siempre te llena de dudas, te resta energía o te lleva a la frustración, pregúntate, ¿qué estoy ganando con esta interacción? Si la respuesta es nada, es momento de alejarse. No siempre podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar nuestra respuesta hacia ellos. Y en cuanto a las actividades, cada día tenemos la opción de desperdiciar horas en cosas sin sentido o invertirlas en algo valioso. Pregúntate si lo que haces hoy te acerca a la persona que quieres ser. Si no, corrige el rumbo. La vida es corta, no la desperdicies en lo que no vale la pena. Número 3. Elimina el apego al pasado. El pasado es una carga pesada cuando nos aferramos a él. Nos ata con cadenas invisibles, nos llena de arrepentimientos, nos consume con pensamientos de lo que pudo haber sido y nos impide avanzar. Pero la realidad es simple, el pasado ya no existe, es solo una construcción en nuestra mente. Nada de lo que hagamos ahora cambiará lo que ya sucedió. Entonces, ¿por qué seguimos reviviéndolo? Los estoicos nos enseñan que el único tiempo que realmente poseemos es el presente. Marco Aurelio decía, no deambules por el pasado ni por el futuro, solo el presente está en nuestro poder. Esto no significa que debamos olvidar nuestras experiencias, sino aprender de ellas y seguir adelante. Aferrarnos al pasado solo nos roba la oportunidad de vivir plenamente el ahora. La ciencia también respalda esta idea. Estudios han demostrado que las personas que viven atrapadas en el pasado tienen más probabilidades de experimentar ansiedad y depresión. Esto se debe a que, cuando recordamos experiencias negativas, revivimos las emociones asociadas a ellas. Es como abrir una herida una y otra vez sin permitirle sanar. En cambio, quienes se enfocan en el presente tienen una mejor calidad de vida, son más felices y más productivos. Pero, ¿cómo liberarnos del pasado? El primer paso es aceptar que lo que fue, fue. No importa cuántas veces lo analicemos, lo lamentemos o lo deseemos diferente, no podemos cambiarlo. Lo único que podemos hacer es aprender de él. Si cometimos errores, tomemos las lecciones y sigamos adelante. Si alguien nos hizo daño, recordemos que seguir resentidos solo nos perjudica a nosotros mismos. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Otro paso crucial es dejar de revivir constantemente lo que ya pasó. Muchas veces nos sorprendemos pensando en viejas conversaciones, en decisiones que tomamos, en oportunidades que perdimos. Pero cada minuto que pasamos atrapados en esos pensamientos es un minuto que perdemos del presente. La próxima vez que te sorprendas atrapado en el pasado, pregúntate, ¿esto me ayuda en este momento? Si la respuesta es no, suéltalo. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo que podemos controlar. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia él. En lugar de verlo como una prisión, podemos usarlo como un maestro.
En lugar de lamentarnos por lo que perdimos, podemos centrarnos en lo que aún tenemos. En lugar de revivir el dolor, podemos redirigir nuestra energía hacia el crecimiento. Cada día que pasamos atrapados en el pasado es un día que no estamos realmente viviendo. Imagina cuántas oportunidades hemos dejado pasar porque nuestra mente estaba ocupada con recuerdos viejos. Tal vez podríamos haber conocido a alguien nuevo, haber tomado una decisión diferente, haber disfrutado un momento especial. Pero estábamos demasiado ocupados mirando hacia atrás. Liberarnos del pasado no significa ignorarlo, sino darle su lugar y avanzar. Si hay asuntos sin resolver, enfréntalos. Si necesitas perdonarte a ti mismo o a otros, hazlo. Pero una vez que hayas aprendido la lección, sigue adelante. El presente te espera, y aquí es donde ocurre la transformación. Cuando dejamos de aferrarnos al pasado, nos sentimos más ligeros, tenemos más claridad, nos volvemos más productivos porque dejamos de perder tiempo en lo que no podemos cambiar. Nos volvemos más felices porque aprendemos a disfrutar el momento en lugar de compararlo con lo que fue. La vida sigue adelante, con o sin nosotros. La pregunta es, ¿queremos seguir atados a algo que ya no existe o queremos aprovechar lo único que realmente tenemos, que es el ahora? El pasado no define nuestro presente a menos que se lo permitamos. Lo que importa no es lo que fue, sino lo que hacemos ahora con lo que tenemos. Como dijo Séneca, mientras perdemos nuestro tiempo vacilando y posponiendo, la vida se apresura. No desperdicies más tiempo en lo que ya pasó. Suelta el peso y avanza. Número 4. Caos psicológico y sentimental. El desorden no es solo una acumulación de objetos en nuestro entorno, también es el ruido constante en nuestra mente. Cada pensamiento innecesario, cada preocupación sin resolver, cada emoción reprimida es un obstáculo que nos impide avanzar con claridad. Cuando nuestra vida está saturada de cosas irrelevantes, ya sean materiales o mentales, nuestra energía se dispersa y perdemos la capacidad de enfocarnos en lo esencial. Los estoicos entendían la importancia de la simplicidad. No se trataba de privarse de todo, sino de eliminar lo superfluo para dar espacio a lo verdaderamente valioso. Epicteto decía que no es el hombre rico el que tiene más, sino el que necesita menos. Esto aplica tanto a lo material como a lo emocional. Acumulamos preocupaciones, resentimientos y distracciones que no nos sirven, pero que insistimos en cargar. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos agotados. La ciencia confirma lo que los estoicos ya sabían. Estudios sobre la psicología ambiental han demostrado que el desorden físico contribuye al estrés porque sobrecarga nuestros sentidos y nos dificulta la concentración. Un espacio desorganizado es un reflejo de una mente saturada, pero cuando organizamos nuestro entorno, nuestro cerebro también encuentra más orden. Nos sentimos más tranquilos, más enfocados, más capaces de enfrentar los desafíos con claridad. Lo mismo ocurre con el desorden mental y emocional. Pensamientos recurrentes sobre problemas que no podemos resolver, preocupaciones por el futuro, arrepentimientos del pasado. Todo esto es ruido que nos impide pensar con lucidez. Si nuestra mente está constantemente ocupada con lo que no podemos controlar, nunca tendremos energía para lo que realmente importa. Marco Aurelio nos recuerda: si te perturba algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Es decir, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo procesamos internamente. Entonces, ¿cómo eliminamos este desorden? Primero, hay que limpiar el entorno. Observa tu espacio. ¿Cuántas cosas tienes que realmente no usas? Cada objeto innecesario es una distracción, un recordatorio de algo pendiente, una carga para la mente. Deshazte de lo que no aporta valor. Un espacio limpio y organizado crea un ambiente propicio para la calma y la productividad. Después, hay que limpiar la mente. Haz una pausa y observa tus pensamientos. ¿Cuántos de ellos son útiles? ¿Cuántos solo generan ansiedad sin ofrecer soluciones?
No se trata de ignorar los problemas, sino de abordarlos con objetividad. Si algo no está en tu control, suéltalo. Si algo te preocupa, ocúpate de ello o déjalo ir. No puedes cargar con todo. Y luego, la limpieza emocional. Aquí es donde muchos fallan. Guardamos rencores, frustraciones y expectativas incumplidas como si fueran tesoros, pero en realidad son lastres. ¿Cuántas veces has revivido una conversación del pasado que ya no puedes cambiar? ¿Cuántas veces te has quedado atrapado en una emoción negativa sin hacer nada al respecto? Séneca lo dijo claro: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. La mayoría de nuestras angustias son creaciones mentales. Liberarnos de ellas nos permite vivir con más ligereza. Cuando eliminamos el desorden de nuestra vida, algo increíble sucede: ganamos claridad. Nos volvemos más productivos porque dejamos de perder tiempo en lo irrelevante. Nos sentimos más en paz porque nuestra mente deja de estar saturada de pensamientos inútiles. Disfrutamos más del presente porque no estamos atrapados en un caos interno. No esperes a que el desorden te consuma. Empieza hoy. Ordena tu espacio, filtra tus pensamientos, suelta emociones que ya no te sirven, y verás cómo, al hacerlo, tu vida se vuelve más ligera, más clara, más enfocada. Como decían los estoicos, la clave no está en tener más, sino en necesitar menos. Número 5. La adicción a las redes sociales. Cada día, millones de personas despiertan y lo primero que hacen es revisar sus redes sociales. Deslizan, comentan, comparan y sin darse cuenta han pasado minutos, tal vez horas, consumiendo contenido sin propósito. La adicción a las redes sociales es real y aunque parezca inofensiva, nos roba lo más valioso que tenemos: nuestro tiempo y nuestra atención. Nos aleja del presente, nos sumerge en una realidad filtrada y nos hace olvidar lo que realmente importa. Los estoicos nos enseñan que debemos tener control sobre nuestra mente y nuestras acciones. Sin embargo, cuando dependemos de la validación externa en forma de me gusta o compartidos, cedemos ese control. Nos volvemos esclavos de la aprobación de los demás, perdiendo nuestra autonomía. Epicteto nos advirtió que no debemos atarnos a cosas fuera de nuestro control y, sin embargo, permitimos que un algoritmo dicte nuestro estado de ánimo. La ciencia confirma lo que ya intuimos. Los estudios han demostrado que el uso excesivo de redes sociales está directamente relacionado con mayores niveles de ansiedad, depresión y baja autoestima. La razón es simple: las redes sociales nos exponen a una versión distorsionada de la realidad. Vemos los momentos más felices, los cuerpos más trabajados, los éxitos más grandes, y los comparamos con nuestra vida cotidiana. Esto crea una sensación de insuficiencia, una necesidad constante de validación y un ciclo interminable de insatisfacción. El problema no es la tecnología en sí, sino el uso que le damos. Las redes sociales pueden ser herramientas útiles, pero cuando las utilizamos sin control, se convierten en una distracción que nos aleja de nuestras metas. Séneca advertía sobre el peligro de perder el tiempo en trivialidades y nos recordaba que la vida es breve. ¿Cuánto tiempo hemos desperdiciado en discusiones sin sentido en redes? ¿Cuántas horas hemos perdido consumiendo contenido que no aporta nada? La solución es clara: recuperar el control. No se trata de eliminar por completo las redes sociales, sino de usarlas con intención. Establecer límites es fundamental. Decide cuánto tiempo al día dedicarás a ellas y cúmplelo con disciplina. No dejes que sean lo primero que veas al despertar, ni lo último antes de dormir. Reduce las notificaciones, elimina aplicaciones innecesarias y usa ese tiempo en algo más significativo. Enfócate en lo que realmente importa, el mundo real. Sal a caminar sin revisar el teléfono, conversa con personas cara a cara, invierte en relaciones auténticas. Cuando te alejas de la constante necesidad de conexión digital, empiezas a notar cuánto te has estado perdiendo del presente. Marco Aurelio nos enseñó que debemos vivir en el ahora, y eso es imposible si nuestra mente está atrapada en una pantalla.
La clave está en llenar ese vacío con algo que realmente aporte valor. Si sientes la necesidad de revisar redes sociales constantemente, pregúntate, ¿qué estoy buscando? ¿Entretenimiento? ¿Validación? ¿Escapar de algo? En lugar de alimentar un hábito dañino, usa ese tiempo para aprender, para crecer, para fortalecer tu mente y cuerpo. Leer un buen libro, escribir, meditar, ejercitarte o simplemente estar presente con tus pensamientos tiene un impacto mucho más positivo que horas de contenido efímero. Cuando reduces tu dependencia de las redes sociales, algo cambia dentro de ti. Recuperas tu tiempo, tu energía y tu capacidad de enfocarte en lo que realmente importa. Empiezas a ver la vida sin filtros, sin comparaciones constantes, sin la presión de demostrar algo a los demás. Te vuelves más productivo, más consciente y más dueño de ti mismo. No permitas que un algoritmo dicte tu vida. No dejes que una pantalla controle tu estado de ánimo. Usa la tecnología, pero no dejes que te use a ti. La vida ocurre aquí y ahora, no en una aplicación. Como decía Séneca, mientras perdemos nuestro tiempo en dudas y distracciones, la vida sigue adelante. No la desperdicies. Número 6. Eliminar la necesidad de aprobación. Vivir buscando la aprobación de los demás es vivir encadenado. Es entregar el control de nuestra vida a opiniones que cambian, a juicios que no nos pertenecen. Pasamos demasiado tiempo preocupándonos por lo que otros piensan, tratando de encajar, moldeando nuestra personalidad para recibir aceptación. Pero ¿de qué sirve ser aceptados si, en el proceso, nos perdemos a nosotros mismos? Los estoicos lo tenían claro. La opinión ajena no es nuestro problema. Epicteto decía que lo único que está en nuestro control es nuestra propia mente y nuestras acciones. Todo lo demás, incluidos los pensamientos de los demás, no nos pertenece. Si vivimos según nuestras convicciones, si actuamos con virtud y rectitud, entonces no hay necesidad de validación externa. La aprobación no nos hace mejores, ni la crítica nos hace peores. La ciencia también nos lo confirma. La necesidad de aprobación está ligada a la ansiedad social, la baja autoestima y la insatisfacción. Cuanto más dependemos de los demás para sentirnos bien, más frágiles nos volvemos. Nos convertimos en prisioneros del qué dirán, midiendo nuestro valor en función de la aceptación externa. Pero esa aceptación es volátil, cambia con el tiempo, y lo que hoy nos da seguridad, mañana puede desaparecer. El problema está en cómo nos hemos condicionado. Desde pequeños nos enseñaron que ser aceptados es lo más importante. Nos premiaban por complacer, nos castigaban por ser diferentes. Y así aprendimos a medir nuestro valor a través de los ojos de los demás. Pero esa es una trampa, porque nunca podremos complacer a todos. No importa lo que hagamos, siempre habrá alguien que nos critique, alguien que nos juzgue, alguien que nos cuestione. La verdadera libertad llega cuando dejamos de buscar aprobación, cuando entendemos que la única validación que importa es la nuestra. Practicar la autoaceptación no significa ignorar las críticas constructivas, sino dejar de depender de la aprobación externa para sentirnos bien con nosotros mismos. Séneca decía: si vives de acuerdo con la naturaleza, nunca serás pobre. Si vives según la opinión de los demás, nunca serás rico. La riqueza no está en la aceptación social, sino en la tranquilidad de vivir según nuestros valores. No se trata de ser indiferentes a todo, sino de distinguir lo esencial de lo irrelevante. Si alguien critica nuestro camino, pero sabemos que estamos actuando con integridad, su opinión no cambia nada. Si alguien nos elogia, pero estamos traicionando nuestros principios, ese elogio no tiene valor. La clave está en vivir con coherencia, en hacer lo correcto porque es lo correcto, no porque buscamos ser aprobados. Para lograrlo, hay que empezar por cuestionar nuestros propios miedos. Pregúntate, ¿por qué necesito que me aprueben? ¿De dónde viene ese deseo? ¿Qué pasaría si no recibiera esa validación? En la mayoría de los casos, nos daremos cuenta de que el miedo es irracional. Nada cambia si alguien nos aprueba o nos rechaza.
La vida sigue, y al final del día, la única persona con la que debemos estar en paz es con nosotros mismos. Cuando eliminamos la necesidad de aprobación, ganamos una fuerza inquebrantable. Dejamos de preocuparnos por lo que otros esperan de nosotros y empezamos a vivir con autenticidad. Nos volvemos más seguros, más libres, más dueños de nuestro destino. No porque seamos indiferentes, sino porque entendemos que nuestra esencia no depende de la mirada ajena. Cada minuto que pasamos buscando validación es un minuto que perdemos de vivir plenamente. No necesitas la aprobación de nadie para ser quien eres. No necesitas que el mundo te diga que vales la pena. Tu valor está en tu carácter, en tus acciones, en tu capacidad de vivir con dignidad. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Así que libera tu mente de la necesidad de complacer y empieza a vivir para ti. Número 7. La necesidad de mostrar tu filosofía de vida. No hay necesidad de anunciar quién eres, ni de explicar cada principio que sigues. La verdadera filosofía de vida no necesita etiquetas ni discursos, se muestra en cada acción. Quienes verdaderamente han entendido el camino no sienten la urgencia de proclamarlo. Marco Aurelio lo dejó claro: no desperdicies tu tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. La obsesión por demostrar lo que somos es una trampa del ego. Creemos que cuanto más hablamos de nuestra filosofía, más auténticos parecemos, pero en realidad es al revés. La necesidad de mostrarlo constantemente delata inseguridad, el deseo de aprobación, el intento de recibir validación externa. La mente estoica no busca aplausos ni reconocimiento, solo busca vivir en armonía con sus valores. La ciencia respalda lo que los estoicos ya sabían. Los estudios han demostrado que quienes constantemente hablan sobre sus creencias o su conocimiento en un área, lo hacen, muchas veces, para reforzar su identidad ante los demás. Pero esta necesidad interfiere con el verdadero crecimiento, porque cuando buscamos demostrar lo que somos, dejamos de enfocarnos en lo esencial, simplemente serlo. La humildad no es decir que eres humilde, es actuar con humildad. La disciplina no es decir que eres disciplinado, es demostrarlo con tus hábitos diarios. Si alguien necesita repetir una y otra vez que sigue una filosofía, probablemente aún no la ha interiorizado. El verdadero estoico no predica, simplemente vive según sus principios. No intenta convencer, simplemente actúa con coherencia. Las palabras pueden ser manipuladas, las acciones no. Puedes hablar de paciencia, pero ¿la practicas cuando las cosas no salen como esperas? Puedes hablar de autodisciplina, pero ¿eres constante en tus hábitos? Puedes hablar de virtud, pero ¿cómo tratas a los demás cuando nadie te está observando? Lo que haces cuando nadie mira dice más sobre ti que cualquier discurso que puedas dar. La necesidad de mostrar nuestra filosofía surge del deseo de reconocimiento. Queremos que los demás vean nuestro progreso, queremos ser admirados por nuestro conocimiento, queremos que se nos considere sabios. Pero todo esto es ego disfrazado de virtud. Séneca nos advierte: nada es más honorable que un corazón modesto. La sabiduría real no busca reconocimiento, porque entiende que su propósito no es ser vista, sino vivida. No hay nada que probar. Si realmente crees en lo que practicas, no necesitas validarlo externamente. No necesitas publicar cada pensamiento, corregir cada error ajeno o demostrar que tienes razón en cada discusión. La filosofía no es una competencia ni una exhibición, es un camino personal. Y cuanto más silencio haya en tu discurso, más fuerza habrá en tu carácter. Cuando dejas de sentir la necesidad de mostrar tu filosofía, algo cambia dentro de ti. Te liberas del peso de la opinión ajena, de la necesidad de ser validado. Dejas de gastar energía en demostrar y la enfocas en vivir según lo que realmente crees. Te conviertes en alguien que actúa con convicción, sin necesidad de aplausos. Las personas notarán la diferencia.
No porque les digas lo que piensas, sino porque lo verán en cómo vives. No porque intentes convencerlos, sino porque inspirarás con el ejemplo. Y lo más importante, empezarás a vivir con más paz, sin la carga del ego, sin la necesidad de impresionar, sin el deseo de ser reconocido, solo siendo, sin explicaciones. El verdadero cambio ocurre en el silencio, en los momentos en los que decides actuar con integridad sin esperar que nadie lo note, en las situaciones en las que eliges el camino correcto sin buscar reconocimiento, en cada día en el que vives según tus principios sin necesidad de anunciarlos. Como decía Epicteto, no expliques tu filosofía, encarna tu filosofía. Número 8. Eliminar las quejas constantes. Las quejas son una trampa mental. Parecen inofensivas, un desahogo natural, pero en realidad nos encadenan a lo negativo. Al quejarnos, reforzamos la percepción de que somos víctimas, de que el mundo nos debe algo y de que nuestras circunstancias están fuera de nuestro control. Los estoicos lo sabían bien. Cada vez que te quejas, estás entrenando a tu mente para ver problemas en lugar de soluciones. Imagina que te encuentras atrapado en un atasco de tráfico. La reacción común es protestar, maldecir la lentitud, culpar a los demás conductores o al gobierno por la falta de infraestructura. Pero, ¿qué cambia con eso? Nada. Sigues atrapado. La única diferencia es que ahora, además del tráfico, tienes enojo, frustración y ansiedad. Epicteto diría, no es el tráfico lo que te molesta, sino tu juicio sobre el tráfico. La verdadera libertad surge cuando dejas de entregarle tu paz a cosas que no puedes controlar. La neurociencia respalda esto. Cuando nos quejamos, reforzamos circuitos neuronales asociados al estrés y la ansiedad. Es como ejercitar un músculo, pero en este caso, el músculo del descontento. Con el tiempo, nuestro cerebro se vuelve más eficiente en detectar lo que está mal y menos hábil en reconocer lo que está bien. La negatividad se convierte en un hábito, pero lo opuesto también es cierto. Al reducir las quejas, fortalecemos nuestra capacidad de adaptación y resiliencia. No se trata de ignorar los problemas. Si algo necesita ser cambiado, actúa. Si no puedes cambiarlo, acéptalo. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que debemos recibir con ecuanimidad lo que nos trae el destino, porque resistirse a la realidad es una fuente de sufrimiento. La clave está en diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que no. Cuando eliminas las quejas de tu vida, te das cuenta de que tienes más energía. En lugar de malgastarla en lamentos, la diriges hacia la acción. La mente deja de estar atrapada en lo que falta y comienza a enfocarse en lo que puedes hacer con lo que tienes. Y esto cambia tu percepción de la vida. Lo que antes te parecía insoportable, ahora es solo una circunstancia más que puedes manejar con calma. Prueba esto. Durante un día entero, evita cualquier tipo de queja. Observa qué sucede en tu mente. Notarás que cada vez que te sientas tentado a quejarte, hay una sensación de insatisfacción detrás. En lugar de expresarla, reformula la situación en tu mente. Enfrentas un problema en el trabajo. En lugar de quejarte por lo difícil que es, pregúntate qué puedes hacer para solucionarlo. Te sientes cansado. En lugar de decir estoy agotado, acepta que necesitas descanso y haz algo al respecto. Con el tiempo, este ejercicio reprogramará tu manera de pensar. El resultado de eliminar las quejas no es solo una mayor paz interior, sino también una mejor capacidad de respuesta ante la vida. Ya no te conviertes en esclavo de tus emociones negativas. Ya no magnificas los problemas. Descubres que la mayoría de las dificultades que antes parecían enormes eran en realidad mucho más manejables de lo que pensabas. Los estoicos lo sabían bien. El sufrimiento innecesario proviene de nuestra resistencia mental a la realidad. Si algo es difícil, lo enfrentas. Si algo es inevitable, lo aceptas. Si algo es injusto y está en tu poder cambiarlo, lo cambias. Pero lo que nunca haces es quejarte, porque la queja no soluciona,
solo perpetúa el problema. Haz de esto un principio en tu vida. Cada vez que sientas la necesidad de quejarte, detente. Pregunta, ¿qué puedo hacer en su lugar? Y luego, actúa o acepta. Con el tiempo, notarás que vives con más tranquilidad, que enfrentas los problemas con mayor claridad y que la negatividad tiene menos poder sobre ti. Y ahí, en esa transformación, reside la verdadera fortaleza. Número 9. Eliminar el hábito de evitar la soledad. La soledad no es el enemigo. Nos han condicionado a temerla, a verla como un signo de fracaso, de aislamiento, de que algo anda mal con nosotros. Pero los estoicos nos enseñan algo muy diferente. La soledad es una herramienta, un arma poderosa que nos permite conocernos en nuestra verdadera esencia. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, se refugiaba en su mente para encontrar claridad y fortaleza. No necesitaba la validación de otros para saber quién era. La soledad no lo debilitaba, lo fortalecía. Hoy en día, en un mundo donde estamos hiperconectados, la idea de quedarnos a solas con nuestros pensamientos asusta a muchos. La necesidad de distracción constante nos impide ver la verdad sobre nosotros mismos. Nos refugiamos en las redes sociales, en conversaciones triviales, en cualquier cosa que nos impida enfrentarnos a la única voz que realmente importa, la nuestra. Pero, ¿qué sucede cuando dejamos de huir y nos permitimos estar en silencio con nosotros mismos? Es en ese momento cuando realmente empezamos a entender qué queremos, qué nos duele, qué nos motiva y qué debemos cambiar. Los estoicos comprendieron esto hace siglos. Séneca decía que la soledad es el mejor momento para fortalecer la mente. Para entrenarla como un guerrero se entrena para la batalla. Si no puedes soportar tu propia compañía, ¿cómo esperas soportar las dificultades de la vida? Evitar la soledad no nos protege, nos hace más vulnerables. Nos impide desarrollar independencia emocional y nos hace dependientes de estímulos externos para sentirnos bien. La ciencia moderna respalda lo que los estoicos ya sabían. Investigaciones han demostrado que el tiempo a solas mejora la claridad mental, reduce el estrés y fortalece la capacidad de tomar decisiones acertadas. Cuando nos damos espacio para reflexionar sin interrupciones, nuestro cerebro procesa mejor la información, generamos nuevas ideas y resolvemos problemas con mayor facilidad. No es casualidad que algunas de las mentes más brillantes de la historia valoraran la soledad como una herramienta para el pensamiento profundo y la creatividad. Aceptar la soledad no significa alejarse del mundo o vivir aislado. Significa aprender a estar bien contigo mismo, sin depender de la aprobación o la presencia de otros para sentirte completo. No se trata de rechazar la compañía, sino de no temer su ausencia. El problema surge cuando usamos a los demás como una distracción, cuando evitamos la introspección porque tememos lo que podríamos encontrar en nuestro interior. Empieza poco a poco, dedica tiempo cada día a estar solo sin distracciones. No uses el teléfono, no pongas música, no busques entretenimiento inmediato. Solo siéntate y escucha tus pensamientos. Pregúntate qué es lo que realmente quieres en la vida, cuáles son tus valores, qué te está impidiendo avanzar. Al principio puede resultar incómodo, pero con el tiempo descubrirás que en ese espacio de silencio es donde surge la verdadera claridad. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, desarrollas una fortaleza interna que nadie puede arrebatarte. Ya no necesitas la validación de otros, porque te conoces a un nivel profundo. La resiliencia se construye cuando enfrentas la realidad sin distracciones, cuando aceptas tus pensamientos sin miedo y cuando encuentras paz en tu propia presencia. No evites la soledad, acéptala, abraza el silencio y úsalo para crecer. Es en esos momentos contigo mismo cuando te conoces de verdad, y una vez que te conoces, nada ni nadie puede manipularte, distraerte o alejarte de tu camino. Número 10.
Eliminar posesiones materiales innecesarias. La acumulación de bienes materiales es un peso que llevamos sin darnos cuenta. Nos rodeamos de cosas que creemos necesarias, pero con el tiempo, esas posesiones se convierten en una carga. Nos distraen, nos atan y nos mantienen en un ciclo interminable de consumo. El deseo de tener más nunca se sacia. Siempre hay un objeto nuevo, una tendencia más, algo que parece indispensable pero que en realidad no aporta nada a nuestra vida. La acumulación no solo llena nuestros espacios físicos, también ocupa nuestra mente y nos aleja de lo que realmente importa. Cuantas más cosas tienes, más preocupaciones sumas. Vivir rodeado de objetos innecesarios genera distracción y estrés. El desorden en tu entorno se convierte en desorden en tu mente. La cantidad de cosas que posees puede hacer que te sientas abrumado, como si nunca tuvieras suficiente tiempo para mantenerlo todo en orden. Pasamos horas limpiando, organizando y preocupándonos por cosas que realmente no nos aportan valor. Sin darnos cuenta, nos volvemos esclavos de nuestras propias posesiones. El estoicismo nos enseña que la verdadera tranquilidad no viene de lo que acumulamos, sino de la capacidad de vivir con lo esencial. No se trata de vivir en carencia, sino de eliminar lo que nos distrae del propósito real. El minimalismo ha demostrado ser una herramienta efectiva para aumentar la satisfacción personal y reducir el estrés. Cuando eliminas lo innecesario, tu atención se enfoca en lo que realmente importa. La ciencia respalda esta idea. Las personas que reducen la cantidad de posesiones innecesarias experimentan una mayor sensación de libertad y claridad mental. Cuando te deshaces de lo superfluo, tu entorno se vuelve más simple, más ordenado y tu mente responde de la misma manera. La simplicidad no es solo una cuestión de estética, es una estrategia para vivir con menos ruido mental y más intención. La forma más efectiva de comenzar este proceso es hacer un inventario de todo lo que posees. No te detengas en lo que crees que necesitas. Observa objetivamente cada cosa que tienes y pregúntate si realmente agrega valor a tu vida. ¿Lo usas con frecuencia? ¿Te aporta felicidad o solo ocupa espacio? Si la respuesta es no, entonces es algo que puedes dejar ir. Acumular objetos sin propósito es cargar con peso innecesario. Cada cosa que posees requiere espacio, mantenimiento y atención. Cuantas más posesiones tengas, más tiempo y energía tendrás que dedicarles. Reducir lo que posees no es perder, es ganar espacio y libertad. El desapego material es una práctica que requiere conciencia. Muchas veces nos aferramos a objetos porque los asociamos con recuerdos o emociones. Sin embargo, los recuerdos no están en las cosas, sino en nosotros. Mantener un objeto por nostalgia no cambia el pasado ni define quién eres. Lo que realmente importa es lo que haces hoy, no lo que conservas del ayer. Aprender a soltar es una forma de liberarte del peso emocional que algunas posesiones traen consigo. No necesitas objetos para recordar experiencias ni para definir tu identidad. Cuando eliminas lo innecesario, experimentas una transformación mental. Al soltar lo que no necesitas, sientes una ligereza que antes no conocías. Tu espacio se vuelve más claro, más funcional y más tranquilo. Ya no estás rodeado de cosas que ocupan tu mente y te distraen de lo esencial. Empiezas a valorar más lo que realmente importa: tu tiempo, tu energía, tus relaciones y tu bienestar. Vivir con menos te da más libertad para moverte, para decidir y para enfocarte en lo que verdaderamente contribuye a tu crecimiento personal. El estoicismo nos recuerda que la felicidad no está en la acumulación, sino en la capacidad de vivir con lo justo. Lo externo es pasajero, pero la tranquilidad que obtienes al simplificar tu vida es permanente. No se trata de renunciar a todo, sino de quedarte solo con lo que realmente tiene un propósito. La claridad mental que obtienes al eliminar lo innecesario es invaluable. Tu entorno se vuelve un reflejo de tu mente.
Si eliminas lo superfluo en tu espacio, eliminas lo superfluo en tu pensamiento. Menos cosas, menos preocupaciones, más libertad. Número 11. Eliminar la procrastinación. La procrastinación es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento personal. Es ese hábito destructivo de retrasar lo que sabes que debes hacer buscando distracciones que te dan placer inmediato pero que, a largo plazo, te alejan de tus objetivos. Cada vez que pospones una tarea, no solo pierdes tiempo, sino que también alimentas el estrés y la sensación de insuficiencia. Sabes que tienes cosas pendientes, pero sigues postergándolas, lo que crea un ciclo de ansiedad, culpa y presión innecesaria. Lo peor es que cuanto más tiempo dejas pasar, más grande y abrumadora parece la tarea. Romper este ciclo es esencial para tomar control de tu vida. El estoicismo nos enseña que debemos actuar sin depender de la motivación. No esperes a sentirte listo o inspirado. La acción debe venir antes que la emoción. Si esperas a que llegue el momento perfecto, lo más probable es que nunca hagas nada. La procrastinación no es falta de tiempo, es falta de dirección y de disciplina. La clave es empezar, incluso si no tienes ganas. La mente intentará buscar excusas, pero debes entrenarla para que obedezca a tu voluntad y no a tus impulsos. No permitas que el deseo de comodidad gobierne tus acciones, porque cada vez que cedes ante la procrastinación, estás reforzando el hábito de la inacción. La procrastinación está directamente relacionada con altos niveles de ansiedad y estrés. Cuando postergas una tarea, no desaparece, solo se convierte en un peso mental que te acompaña constantemente. La carga emocional de saber que tienes algo pendiente, pero no hacer nada al respecto es agotadora. La ciencia ha demostrado que cuanto más tiempo pospones algo, más ansiedad te genera. La solución no es pensar en lo difícil que será, sino enfocarte en dar el primer paso. El movimiento genera impulso. No necesitas hacerlo todo de una vez, solo necesitas empezar. La acción es el antídoto contra la procrastinación. Para vencer la procrastinación, debes romper las tareas grandes en pasos pequeños y manejables. Muchas veces postergamos porque la tarea nos parece demasiado grande o compleja. La mente se abruma y busca escape en distracciones. Pero si divides la tarea en pequeñas acciones concretas, de repente parece más fácil de abordar. No pienses en escribir un libro, solo piensa en escribir un párrafo. No pienses en hacer ejercicio por 1 hora, solo piensa en ponerte las zapatillas y salir a caminar. Al hacer esto, eliminas la resistencia mental y conviertes la acción en algo accesible. Lo importante es empezar, sin importar cuán pequeño sea el primer paso. Otro error común es esperar a hacer algo perfecto. La perfección es enemiga del progreso. Muchas veces evitamos hacer algo porque creemos que no será lo suficientemente bueno, pero nada será perfecto desde el principio. Lo importante es avanzar, mejorar con el tiempo y aprender en el proceso. No permitas que el miedo a cometer errores te impida actuar. El progreso es más valioso que la perfección, porque mientras te mueves, creces. Si te quedas paralizado esperando el momento ideal, nunca lograrás nada significativo. La excelencia no surge de la parálisis, sino de la repetición y la práctica constante. Eliminar la procrastinación te hará sentir más ligero. La sensación de terminar lo que has estado postergando es una de las mejores formas de reducir el estrés. La productividad no se trata de hacer más cosas, sino de hacer lo correcto en el momento adecuado. Cuando tomas acción, dejas de cargar con la culpa y la ansiedad de las tareas pendientes. Tu mente se libera y recuperas la sensación de control. Cada tarea completada es un recordatorio de que eres capaz de actuar, de tomar el control de tu vida y de avanzar hacia tus metas sin estar atrapado en la postergación. La procrastinación es una batalla interna que debes ganar cada día.
No esperes a que las condiciones sean perfectas, no busques excusas ni te permitas caer en la comodidad de la inacción. La diferencia entre los que avanzan y los que se quedan atrás no es la suerte ni el talento, es la disciplina de actuar cuando nadie más lo hace. Si tomas acción hoy, estarás más cerca de donde quieres estar mañana. No pienses demasiado, simplemente empieza. Número 12. La necesidad de decir sí a todo. Decir sí a todo es una trampa que roba tu tiempo, tu energía y tu paz mental. Cada vez que aceptas una solicitud sin reflexionar, estás cediendo un pedazo de tu vida a algo que tal vez no te aporte nada valioso. La presión social, el deseo de agradar y el miedo a decepcionar nos llevan a aceptar compromisos que no queremos o que simplemente no podemos manejar. Pero el problema no es la cantidad de cosas que haces, sino el hecho de que muchas de ellas no contribuyen a tu bienestar ni a tus metas. Decir sí constantemente te deja sin espacio para lo que realmente importa, haciéndote sentir agotado y sin control sobre tu propia vida. El estoicismo nos enseña que debemos ser dueños de nuestro tiempo y de nuestras decisiones. No puedes complacer a todos sin sacrificarte a ti mismo en el proceso. Decir sí sin pensar es renunciar a tu propia voluntad y convertirte en alguien que actúa según las necesidades de los demás en lugar de las suyas propias. Cuando siempre dices sí, terminas desgastado, cumpliendo con compromisos que no disfrutas y perdiendo oportunidades de enfocarte en lo que realmente te acerca a tus objetivos. No se trata de ser egoísta o de rechazarlo todo, sino de tomar decisiones conscientes sobre en qué inviertes tu tiempo y energía. La ciencia respalda la importancia de aprender a decir no. Los estudios sobre el autocuidado muestran que las personas que establecen límites claros experimentan menos estrés y un mayor bienestar emocional. El agotamiento no solo viene del exceso de trabajo, sino de la incapacidad de filtrar las demandas externas. Cuando dices sí a todo, te sobrecargas mental y físicamente, lo que te lleva a la fatiga y al resentimiento. Aprender a decir no es una herramienta de protección, no es rechazo, es claridad, no es egoísmo, es responsabilidad. Cuando estableces límites, estás protegiendo tu energía para dedicarla a lo que realmente importa. La clave para eliminar la necesidad de decir sí a todo es entender que cada vez que aceptas algo innecesario, estás diciendo no a algo más valioso. Si dices sí a una tarea irrelevante, estás diciendo no al tiempo que podrías usar para descansar, para trabajar en tus metas o para estar con las personas que realmente importan. Antes de aceptar un nuevo compromiso, pregúntate si realmente encaja en tus prioridades. Si no lo hace, aprende a rechazarlo sin culpa. Decir no es un acto de respeto hacia ti mismo, es una forma de asegurarte de que tu tiempo se invierta en lo que realmente vale la pena. Muchas personas tienen miedo de decir no porque piensan que los demás se molestarán o los verán como personas difíciles. Pero la realidad es que la mayoría de las personas respetan a quienes saben establecer límites. Cuando eres claro con lo que aceptas y lo que no, proyectas confianza y fortaleza. No tienes que justificar cada no que digas. No necesitas excusas elaboradas ni largas explicaciones. Un simple "no puedo en este momento" o "gracias por considerarme pero no podré hacerlo" es suficiente. La gente aprenderá a respetar tu tiempo cuando vean que tú mismo lo valoras. Al aprender a decir no cuando algo no se alinea con tus objetivos o te genera un estrés innecesario, empiezas a recuperar el control de tu vida. No se trata de rechazar todo, sino de filtrar lo que realmente merece tu atención. Si una solicitud no te acerca a lo que consideras importante o si sabes que va a sobrecargarte, recházala sin sentir culpa. El tiempo es un recurso limitado y no puedes permitir que las demandas externas lo consuman sin sentido. Cada no que digas a lo innecesario es un sí a tu bienestar, a tu crecimiento y a tu tranquilidad.
Cuando eliminas la necesidad de decir sí a todo, tu vida se vuelve más equilibrada. Dejas de sentirte abrumado por compromisos sin valor y comienzas a enfocarte en lo que realmente suma. Al decir no de manera consciente, reduces el estrés, aumentas tu energía y ganas tiempo para lo que verdaderamente importa. No necesitas ser accesible para todos en todo momento. Necesitas ser accesible para ti mismo, para tus objetivos y para lo que realmente contribuye a tu felicidad. Aprender a establecer límites no solo mejora tu calidad de vida, sino que te da la libertad de vivir con intención y propósito. Número 13. Elimina el diálogo interno negativo. La voz interna negativa es una de las mayores barreras para el crecimiento personal. Es esa constante crítica que surge en nuestra mente, haciéndonos dudar de nuestras capacidades, recordándonos errores pasados y exagerando nuestros miedos. El estoicismo nos enseña que el dolor y el sufrimiento no provienen de los eventos en sí mismos, sino de la forma en que los interpretamos. La mayoría de nuestras preocupaciones no son reales, sino construcciones de nuestra mente. Nos aferramos a pensamientos de autocrítica y nos convencemos de que son verdades absolutas, cuando en realidad son solo percepciones que podemos cambiar. El diálogo interno negativo se alimenta de nuestras inseguridades. Nos hace pensar que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos éxito o que no podemos superar ciertos obstáculos. Pero esas ideas no son más que narraciones que repetimos una y otra vez hasta que terminamos creyéndolas. La mente puede ser nuestra mayor aliada o nuestro peor enemigo. Si permitimos que la negatividad domine nuestro pensamiento, nos convertimos en prisioneros de nuestra propia mente. El estoicismo nos recuerda que tenemos el poder de elegir nuestros pensamientos y que no debemos aceptar como verdad todo lo que nos dice nuestra mente. La clave para eliminar el diálogo interno negativo es reconocerlo. No puedes cambiar algo si no eres consciente de ello. Observa cómo te hablas a ti mismo cuando enfrentas un desafío. ¿Eres duro contigo mismo? ¿Te dices cosas que jamás le dirías a otra persona? La autoconciencia es el primer paso para el cambio. Cada vez que notes un pensamiento negativo, cuestiónalo. Pregúntate si realmente es cierto o si simplemente es un miedo disfrazado de realidad. La mayoría de nuestras preocupaciones nunca se hacen realidad, pero dejamos que nos paralicen. Reemplazar la voz negativa con afirmaciones positivas es una práctica poderosa. No se trata de engañarse con optimismo irreal, sino de cambiar el tono con el que te hablas. En lugar de decir «nunca seré capaz de lograrlo», cambia la narrativa a «estoy aprendiendo y mejorando cada día». En lugar de pensar «siempre fracaso en esto», di «cada intento es una oportunidad para aprender y crecer». Pequeños cambios en el lenguaje interno pueden transformar la manera en que nos sentimos y actuamos. La mente se acostumbra a los patrones que repetimos, así que si practicamos hablar con más compasión y confianza, eventualmente se convertirá en nuestra nueva realidad. La atención plena es otra herramienta esencial. Muchas veces, los pensamientos negativos surgen sin que nos demos cuenta y reaccionamos automáticamente. La práctica de la atención plena nos ayuda a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. No tienes que creer todo lo que piensas. Puedes ver un pensamiento negativo y decidir que no define quién eres. Deja que los pensamientos vengan y vayan sin aferrarte a ellos. No eres tu mente, eres el observador de tu mente. Cuando logramos controlar el diálogo interno negativo, nuestra confianza aumenta. Ya no estamos atrapados en un ciclo de autocrítica y duda. Nos sentimos más resilientes porque entendemos que los pensamientos no tienen poder sobre nosotros a menos que les demos ese poder. Eliminar la negatividad interna nos permite actuar con mayor claridad y determinación. Ya no nos autosaboteamos ni dejamos que la duda nos frene. Nos volvemos más tranquilos, más seguros y más enfocados en lo que realmente importa.
Transformar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos no sucede de la noche a la mañana, pero con práctica y constancia es posible. Cada vez que eliges desafiar un pensamiento negativo, fortaleces tu mente. Cada vez que decides responder con una afirmación positiva, reconfiguras tu percepción de ti mismo. Y cada vez que practicas la atención plena, te das cuenta de que los pensamientos no te controlan, sino que tú tienes el poder de dirigir tu mente hacia donde realmente quieres ir. La verdadera libertad comienza cuando aprendes a gobernar tu propio pensamiento. Número 14. Elimina hábito de hablar. Mal de otros. Hablar mal de otros es un hábito destructivo que no solo daña a quienes son objeto de las críticas, sino que también corrompe el carácter de quien lo practica. Cuando caemos en la tentación de criticar, chismear o menospreciar a otros, estamos reflejando nuestras propias inseguridades y desviando nuestra energía de lo que realmente importa. El estoicismo nos enseña que debemos centrarnos en lo que está bajo nuestro control, y la vida de los demás no es algo que podamos o debamos manejar. Gastar tiempo en hablar negativamente sobre otros no nos hace mejores ni nos acerca a nuestras metas. Al contrario, nos convierte en prisioneros de la negatividad y nos aleja de la virtud. Cada palabra que pronunciamos dice más sobre nosotros que sobre la persona de la que hablamos. Cuando criticas a alguien, estás revelando más sobre tu propio carácter que sobre el de esa persona. La necesidad de hablar mal de otros generalmente proviene del deseo de sentir superioridad momentánea, de encajar en un grupo o de desviar la atención de nuestros propios defectos. Pero en lugar de fortalecer nuestra posición, la debilita. Nadie confía plenamente en una persona que constantemente juzga a los demás, porque saben que en cualquier momento también pueden ser el objeto de esas críticas. La confianza se construye con integridad, y no hay integridad en hablar mal de otros a sus espaldas. Los estudios sobre la comunicación interpersonal demuestran que el chisme y la crítica negativa deterioran la confianza y generan resentimiento en las relaciones. Un entorno donde la negatividad y la desconfianza predominan se vuelve tóxico, impidiendo el crecimiento personal y colectivo. Si constantemente hablas mal de otros, eventualmente atraerás el mismo trato hacia ti. La energía que pones en criticar a otros terminará regresando de alguna forma. El estoicismo nos recuerda que la paz interior proviene de la virtud y del autocontrol. No necesitas participar en conversaciones destructivas para sentirte validado o para llenar silencios incómodos. Puedes elegir construir en lugar de destruir con tus palabras. La mejor manera de eliminar este hábito es practicar la empatía. En lugar de criticar a alguien, trata de entender sus circunstancias. Todos enfrentamos luchas que no son visibles para los demás. Lo que puede parecer un defecto en alguien puede ser simplemente el reflejo de una batalla interna que está librando. Si alguien comete un error, en lugar de señalarlo y amplificarlo con críticas, pregúntate cómo te gustaría que los demás reaccionaran si estuvieras en su lugar. Elige las palabras con sabiduría. Si no aportan nada positivo, si no construyen, si no tienen un propósito claro, es mejor guardarlas. Si sientes la necesidad de comentar sobre alguien, pregúntate si lo que vas a decir aporta valor. ¿Es útil? ¿Es necesario? ¿Es justo? Si la respuesta es no, entonces no vale la pena decirlo. Enfoca tu energía en conversaciones que edifiquen, en palabras que inspiren y en interacciones que generen confianza. Cambia las críticas por palabras de apoyo, los chismes por conversaciones sobre ideas y soluciones. Cuando adoptas esta mentalidad, no solo mejoras tu entorno, sino que también elevas tu propio carácter. Al cambiar el enfoque de la crítica a la comprensión, notarás una transformación en tus relaciones y en tu bienestar emocional. Hablar con respeto y empatía fortalece la confianza con los demás y genera un ambiente de armonía.
Además, notarás que al eliminar la negatividad de tus palabras, también se reduce la negatividad en tu mente. Te sentirás más liviano, más enfocado en lo que realmente importa y menos preocupado por la opinión de los demás. La verdadera fortaleza no está en señalar los defectos ajenos, sino en mejorar los propios. Al practicar el respeto y la moderación en tus palabras, no solo construyes relaciones más saludables, sino que también te conviertes en una persona más íntegra y en paz contigo mismo. Número 15. Eliminar el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es una de las principales razones por las que muchas personas nunca intentan algo nuevo. Nos paraliza, nos hace dudar de nuestras capacidades y nos convence de que es mejor no arriesgarse que enfrentarse a la posibilidad de fallar. Pero esta mentalidad solo nos mantiene atrapados en la mediocridad. El estoicismo nos enseña que el fracaso no es el enemigo, sino una parte natural del camino hacia el éxito. No son los errores los que nos definen, sino la manera en que respondemos a ellos. Cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje, un peldaño que nos acerca a nuestra mejor versión. La mayoría de las personas ven el fracaso como una señal de que no son lo suficientemente buenas o que nunca lograrán lo que se proponen. Pero la realidad es que nadie que haya alcanzado algo significativo lo hizo sin antes fallar muchas veces. Los errores no son un reflejo de incapacidad, sino de intento y progreso. La única manera de evitar el fracaso por completo es no hacer nada, y esa es la peor forma de vivir. El estoicismo nos recuerda que no debemos enfocarnos en lo que no podemos controlar, sino en cómo respondemos a lo que sucede. No puedes evitar todos los fracasos, pero sí puedes elegir qué hacer con ellos. Las investigaciones en psicología han demostrado que la resiliencia y la capacidad de aprender del fracaso fortalecen nuestra mentalidad. Aquellas personas que ven sus errores como oportunidades para mejorar, desarrollan una mayor confianza en sí mismas y logran avanzar con más determinación. La diferencia entre quienes alcanzan el éxito y quienes se quedan atrás no es la ausencia de fracasos, sino la forma en que los enfrentan. Si tomas cada error como una razón para rendirte, nunca llegarás lejos, pero si lo usas como un aprendizaje, cada obstáculo te hará más fuerte. Aceptar el fracaso como parte del proceso de éxito es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. No se trata de buscar fallar intencionalmente, sino de entender que cada tropiezo es una oportunidad de ajuste y mejora. En lugar de temer al fracaso, abrázalo. Analiza lo que salió mal, identifica qué puedes hacer diferente y sigue adelante con una mentalidad más clara y enfocada. No dejes que el miedo a cometer errores te impida actuar. La única forma de aprender realmente es a través de la experiencia, y la experiencia siempre incluye momentos de dificultad. Cuando adoptas esta mentalidad, ganas confianza en ti mismo, dejas de ver los errores como algo vergonzoso y empiezas a verlos como parte del crecimiento. Ya no temes intentar, porque sabes que incluso si fallas, estarás mejor preparado para el siguiente intento. La mentalidad estoica nos enseña a no aferrarnos a los resultados y a centrarnos en el esfuerzo. No se trata de ganar o perder, sino de continuar avanzando sin importar las circunstancias. El verdadero fracaso no es cometer errores, sino rendirse ante ellos. El miedo al fracaso pierde poder sobre ti cuando entiendes que ningún error es definitivo. Puedes fallar hoy y mejorar mañana. Puedes equivocarte en una decisión y aún así avanzar en la dirección correcta. El progreso no es una línea recta, sino un camino lleno de giros, caídas y aprendizajes. Lo importante es no detenerse. Cada desafío que enfrentas con valentía es una prueba de que estás creciendo, de que estás desarrollando la fortaleza mental necesaria para soportar cualquier dificultad en el futuro. Al final, lo que realmente define tu éxito no es la ausencia de fracasos, sino tu capacidad de levantarte cada vez que caes.
Cada vez que superas un obstáculo te haces más fuerte, más sabio y más preparado para lo que viene. No dejes que el miedo al fracaso te impida descubrir de lo que realmente eres capaz. Atrévete a fallar, porque en cada error hay una lección que te acercará aún más a tus objetivos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que el cambio comienza eliminando lo que no te suma. Ahora quiero que refuerces tu compromiso con tu crecimiento. Escribe en los comentarios: cada día es una oportunidad para cambiar y fortalecer mi vida. Que esta frase no sea solo palabras, sino una decisión diaria. Recuerda, cada pequeño paso cuenta. Sigue adelante.